Miller Genuine Draft, 4 veces filtrada, suavidad excepcional. El proceso revolucionario de cuádruple filtrado de Miller Genuine Draft y sus ingredientes de primera calidad le dan un sabor suave, refrescante, con un brillo dorado que no encontrarás en ninguna otra cerveza. Miller Genuine Draft es la cerveza que sabe y luce como ninguna otra, con una elaboración cervecera de calidad mundial, empacada por Miller Brewing Company. Miller Genuine Draft es una cerveza de suavidad excepcional que te hará sentir increíble. Canción 503 es gracias a una cortesía de ProMúsica. ProMúsica, entretenimiento y música a la medida para su evento. Y The Great Marshall, Men's Grooming Parlor. La experiencia de Great Marshall es la de cortes clásicos, música y estilo para los que saben. Haz tu cita al 7743-4284. Nuestro protocolo de seguridad para nuestros clientes y staff nos permite atenderte como te lo mereces. The Great Marshall, Men's Grooming Parlor. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Canción 503. Miren, hoy sí, señores, hoy sí, esto agarró fuego el cañal. ¿Sabe por qué? Qué sabroso poder conversar con este señor. Yo he tenido varias oportunidades de sentarme con él y la verdad es que lo único que hago es preguntar y el señor comienza, porque si a alguien se le puede dar micrófono y alguien aprovecha ese micrófono, es el invitado de este episodio de Canción 503. Recuerde que Canción 503 es gracias a Miller Genuine Draft. Gracias a Miller Genuine Draft podemos platicar con las voces salvadoreñas que han hecho historia. Este señor lleva sangre, ¿verdad? De otros países también, pero es más salvadoreño que el Firpo, es más salvadoreño, ¿cómo se llama? Que Domingo para Todos, es más salvadoreño que la femenina, ¿ok? Entonces, ¿qué le parece si le damos la bienvenida al señor Daniel Rux? ¿Cómo está, señor? Gracias, Moisés, por las palabras de introducción. Muy contento de poder formar parte de este espacio. Me es muy, pero muy grato. Y platicar de música, que vos sabés que cuando entre músicos nos ponemos a platicar de música y le metemos aquellos pequeños ingredientes de lo que la vida nos ha ido forjando a través de la música misma, es lindo porque vas recordando, o sea, momentos fundamentales de la educación básica de uno, de varias cuestiones que giran alrededor de las canciones que vas creando, que vas haciendo. Así que muy a gusto. Solo para que la gente se ubique un poco, en este episodio con Daniel vamos a platicar de sus inicios en la música y del primer disco de Rux Parker, ¿ok? Solo eso, ¿ok? ¿Y por qué no platicaron del segundo? Porque eso no va en este episodio. En este episodio va única y exclusivamente los inicios de Daniel como músico, ¿ok? Y el primer disco. Entonces, de eso trata esto. A ver, Daniel, la pregunta, la reglamentaria. Contanos un poco de tus primeras memorias musicales. ¿Tu familia cómo era? ¿Tu familia era de los que los LPs a todo volumen en la casa? ¿O solo tu mamá era la que tenía la vena musical? ¿O nadie? Y hasta te miraban raro que vos te apasionaras tanto por la música. No, la música siempre fue parte de la vida de mi familia, o sea, padre, madre, que gracias a Dios aún viven, y mis 2 hermanas también. De las cosas, sin embargo, ni mi papá ni mi mamá jamás tocaron ningún instrumento. La influencia de instrumentos vendría a través de mi abuela materna, italiana, quien falleciese hace ya bastante tiempo, que tocaba piano y era compositora, y tuvo, entre algunas cosas menores, arraigada ella en Uruguay, por cierto, que es la tierra donde nace mi madre y donde nazco yo también. Tuvo un éxito moderado con un par de tangos, uno de ellos llamado Silta, y era la cuestión aquella de que vamos a la casa de la abuela Laura a tocar el piano, porque ahí había un piano. Y estamos hablando de un piano de cola, hermano. O sea, era de aquellas casas
patronales lindas, grandes, amplias de patio central, y en el patio central, obviamente, bien cubierto para la humedad y todo, con tragaluz y todo, el piano donde todos aprendimos digamos, todos los primos y todos aprendimos las primeras notas. Y fue mi abuela, justamente a los 8 años, que me vio a mí, que tenía mayor potencial musical, y me veía, que me ponía solito a tocar cosas que oía, ¿verdad? Que me regaló mi primera guitarra, y me puso con un profesor de música clásica. Esto pasó en un principio en Uruguay, después siguió en Argentina, y yo básicamente a los 11 años, por explicarte algo, yo ya tocaba clásico, o sea, era... O sea, de aquellos que tocábamos en conservatorios. Pero que sirve muchísimo la educación, sobre todo para la digitación y la teoría del solfeo, para después poder, qué sé yo, armar algunas cosas armónicas, para no olvidarme yo de las propias melodías que creaba, rayando siempre el papel. Creo que por aquí tengo algunos que te puedo mostrar, rayando siempre papel, como que fuera papel pautado, y poner la melodía. Ok, esta canción se va a llamar tal, y tiene que su melodía inicial es... algo así, y lo ponía y lo escribía, y le dejaba el título, y iba a ser una canción más tarde. Entonces, todo el proceso comienza de esa forma. Pero cuando, después de muchos cambios de países, llego a Honduras específicamente. ¿Qué año? 1975, llego a un colegio salesiano, primera vez que me tocaba colegio de hombres solos, pero vos sabés cómo son los salesianos para esto, para deporte y música. Don Bosco ahí es... amén, amén. Por supuesto, la ley. Y viene y enseguida me ficharon, me dijeron, mirá, nos dijeron que vos tocás guitarra. Sí, vení que te queremos audicionar en el grupo del colegio. Acuérdate que en aquella época estar en el grupo del colegio era el top of the pops. Por supuesto. O en la selección de básquetbol, cualquiera de los dos. ¿Sí? O en la selección de básquetbol o de fútbol. Ajá. Entonces, yo jugaba fútbol y estaba en el grupo del colegio, pero me preguntaron así, ¿vos tocás guitarra? Sí. Va, venite que queremos hacer una probita porque no sé qué, y vamos a tocar al Sagrado Corazón. Te estoy hablando en Tegucigalpa todo esto, o sea, son los colegios de allá. Y al llegar me dijeron, mirá, guitarrista ya tenemos 2, me dice. ¿Sabes tocar batería? Y yo realmente en la parte rítmico-acústica percutiva nunca fui demasiado bueno, pero con tal de que me metieran, obviamente era llevar la métrica nada más, muy simple, en aquellas canciones que sonaban. ¿Cómo eran? Bueno, eran... Hey, have you ever tried really reaching out on the other side? Entonces la métrica era balada 4/4, o lo más grave era Here we are in a room full of strangers. Los DJs pegando, blaming it all de Australia on the nights on Broadway. Sí, entonces, digamos, eran canciones sencillas de poder armar, no había ningún 6/8 ahí, nada muy complicado. Entonces, pero sin embargo, al poco tiempo apareció un estudiante, creo que era un grado, estaba un año menor que yo, Juancito Galvez, no me acuerdo de él, muy buen baterista, excelente, él y la hermana, pero la hermana estudiaba en otro colegio, lo cual me permitió a mí subir a guitarra rítmica, que era realmente lo mío, y hacer segundas voces, ¿verdad? Porque si no, lo que pasaba era, si hacía voces, que me pedían que hiciera voces tocando batería, me perdía. Exacto. Entonces, podía ser una de las dos al mismo tiempo. En cambio, con la guitarra era mucho más fácil, más práctico. Y después, obviamente, pasé por todos los instrumentos, bajo. ¿Esa fue la primera vez que agarraste un micrófono? ¿Esa fue la primera vez que cantaste haciendo segundas voces? Sí, porque yo no estaba supuesto a cantar en la vida, y es más, nunca lo debí haber hecho.
Es Pero, un error del destino. pero ¿en qué momento fue? O sea, contanos ese momento en el que alguien dijo, no, hombre, vos deberías de cantar, o vos solito te diste paja y, no, mira, voy a No, no, cantar no. esta. Lo que pasa es que te voy a explicar cómo surge la cuestión de la cantada. El que era vocalista principal de este grupo, que era el grupo del Instituto Salesiano San Miguel, el que era el vocalista principal tenía muy buena voz, pero le pasaba el síndrome aquel de Karen Carpenter, que no sabes cuál que es que si no le ubicabas la nota, él entraba tono y medio arriba y no se movía del tono y medio arriba y no había manera. Entonces, por lo general, a mí siempre me tocaba comenzar las dos primeras frases. Y lo ubicabas, tú lo ubicabas. Correcto, entonces, y después seguía él cantando solo, o sea, on the first part of the journey, I was looking at all the life. Si yo no empezaba así, él se podía ir en sol menor. On the first part of the journey. Y entonces era bien complicado. Y para justificar eso, me metía en los coros, ¿verdad? You see, I've been through the desert on a hawk with no name. I felt too good to be out of the rain. Me metía en los coros como para justificar que todo eso y se veía todo un poco más lleno, ¿verdad? Y cuando te vas acostumbrando en el micrófono, eso es como de jugar fútbol todos los días, empezar a desarrollar algo. Empezar a hacer algo. Y entonces, sin embargo, ojo, que este chamaco del que te estoy hablando, Emilio Fonseca, sería realmente mi primer dueto de composición, porque yo tengo que ser muy sincero, yo desde antes de tocar un instrumento, inclusive desde antes de tocar piano o guitarra, yo componía música, ¿me explico? O sea, yo más o menos oía cómo tenía que sonar siguiendo progresiones en radio o de los discos que se escuchaban en mi casa, que te digo que se escuchaba mucha música, como parte de la cultura, mucho del folclore uruguayo, por ejemplo, y había cosas que yo empezaba a aprender solito, que era cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Lo hacía con la formación de guitarra clásica, me permitía arpegiar y un poco de oído, pero obviamente al momento que entro a la música popular y a lo que estaba pegando en aquella época, te estoy hablando de los 70s y todo eso, me encariño con la formación básica del grupo de rock siempre, ¿verdad? Y empiezo a experimentar, escribir yo mi música. Y este chamaco que se le iba la nota, que se llama Emilio Fonseca, todavía es hondureño, era muy buen poeta, además tiene libros de poesía publicados. Wow. Entonces él escribía los poemas y yo se los musicalizaba. Y salían, te digo, unas canciones muy, pero muy buenas, muy bonitas. ¿Tenés contacto con él todavía o ya no? Sí. Salí junto con él de bachiller al final. Okay. Y hicimos canciones en español, en inglés. Él participó en la OTI de Honduras 2 veces con canciones mías. Wow. O sea, todo este tipo de... Hubo relación. Daniel, pero tú nunca fuiste de los chavitos que iban a dar serenata a las chavas o algo así, o en buen salvadoreño no hubo necesidad. No, fíjate que sí, muchas veces, pero lo hacíamos más por la cherada que otra cosa, ¿verdad? Es más, uno de mis compañeros de serenata en Ciudad Guatemala era un muy impuber todavía, pero no era impuber, pero buena onda, tipo alto, Chapín, Ricardo Arjona, con quien salíamos, porque los amigos en común que teníamos de la zona 10 de Guatemala, nos llevaban cuando se enojaban con sus esposas y ahí íbamos con Ricardo Arjona y armábamos duetos de que después me sirvió para acompañar a Gerardo, porque Gerardo era de ese rubro. Mira, ¿te imaginas, hubiéramos tenido celulares en esa época? Deberían de haber videos de Ricardo Arjona y Daniel Rux
en una serenata en la zona 10. Está bueno. Correcto, con todos los amigos bolos y el esposo reivindicado al centro. Cantá. Cantá. Por supuesto. Era la cuestión. Sí, pero lo hacíamos por seguir la parra. Mira, contanos, venís a El Salvador y tú ya venías fanático del rock, pero con mucha influencia del folclore suramericano. Contanos esa transición Honduras-El Salvador, porfa. Vale, cuando yo salgo de Honduras para El Salvador, hay un viaje intermedio en una época muy, pero muy interesante que vuelvo a recorrer visitando amigos en Argentina y en Uruguay, y había reventado ya el canto testimonial, o sea, la música popular. ¿Por qué? Porque ya estaba Charly García diciendo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Y entonces tú decías, espérame, este tipo me está cantando en mi propio idioma y me está cantando cosas interesantes, ¿verdad? Que me interesan. Cosas que tienen que ver, o sea, la fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial, que ya empezaba a meterse con los problemas de las dictaduras militares suramericanas y cuestiones así. Y yo me había criado realmente mucho más en 24 hours to go. I wanna be sedated, nothing to do, nowhere to come home. I wanna be sedated. Anglo, puro anglo. Ramones o Anarchy and the USA, Anarchy, Sex Pistols. O sea, yo me creé con... Esto sí me está rompiendo el coco. ¿Me querés decir que Daniel Rooks era fanático de la ola ponqueta setentera? Eso sí me está rompiendo el coco. Wow. Sí, yo empecé. Hi, ho, let's go. Hi, ho, let's go. The feeder in the basket, the feeder in the moonlight, the cheese up in the bath, boy. Blink, strike, Bob. Hi, ho, let's go. The kids are on the back now. Hi, ho, let's go. They're all revved up and ready to go. Hi, ho, let's go. O sea, para mí los Ramones eran lo máximo y... Es que son lo máximo, pero eran lo máximo. Acá en El Salvador no sonaban Ramones, o sea, nunca sonaban. No lo sonaban. No sonaron. Y en medio de eso, hay otra parte importante también que todavía pasa, o sea, aparte de esa mixturanza, del grupo del colegio del Samiel solían promoverse músicos a un grupo ya profesional que se llamaba Roar en Honduras. Todavía hay gente que los recuerda, Roar. Era un grupo, como decirte, como Fiebre María. Como, tradicional, muy tradicional. Como Espíritu Libre en sus inicios. Pero lo que se tocaban eran los covers de las canciones en inglés. ¿Verdad? Y como yo tenía 15, 16 años y era medio rubiecito y ojos celestes, tocaba guitarra y cantaba, entonces tocaba con ellos y empezaba For so long you and me been fighting each other for so long and the feeling that I feel for you. ¿Cómo era? No era más arriba, ¿verdad? Bueno, todo. I just wanna be your everything. Andy Gibb. Open up your head and live. ¿Te acordás? Entonces me ponían a cantar todos este tipo de canciones. Era un amaretto hondureño. Claro, la única diferencia es que Amaretto toca estas canciones cuando recuerda la época de los 70. Exacto. Yo las tocaba a los 15, 16 años en los 70. En el momento. En los 70. Entonces era el encargado de cantar las canciones, éxitos en inglés. Había otro que se dedicaba más a cantar las partes, qué sé yo, de punta, alguna salsita por ahí, etcétera, etcétera. El rockón lo cantábamos entre tres, y me pagaban.
me pagaban. Mi viejo le agarraba un poco y me decía, pero mira, volvés todos los días 3 de la mañana. Me dice, papá, estoy trabajando. Y la verdad es que sí es cierto. Ajá. Y robar fue para mí un muy buen inicio, aunque había veces que tenía clases a las 7 de la mañana al día siguiente. No había salido de bachiller yo todavía. Pero ya vamos a hablar de tus sistemas de sueño que todavía no lo comprendo cómo se llama. Bueno, tu falta de sistema de descansar y No, dormir, todavía no no lo tengo, entiendo, todavía no no lo tengo. entiendo, ya vamos a platicar de eso. Daniel, entonces, cuando tú regresas cuando tú venís a El Salvador, pues ya tenías una base, no era de que ahorita voy a empezar a hacer música. Tú ya venías No. de años, educación con tu abuela, educación con profesor, de Ujú, música clásica, ya te habías echado escenarios ujú. tocando rock, tocando el top 40 hits, como se llama, típico en inglés, El típico, el top 40 de Casey Kasem. pero no Y, te habías y, metido al español, no te habías metido al español. y sumarle a eso que con este amigo, con Emilio Fonseca, hicimos el dueto así, amateur nada más, y nos presentamos varias veces en el Teatro Nacional con las canciones nuestras propias, ¿verdad? Y había gente que le gustaba y que no sé, acompañado de mi guitarra nada más y dos voces. Okay. Era un Simon y Garfunkel hondureño así medio Yeah. interesante. El español, lo que pasa es que a mí siempre me gustó la música en español porque me crié, mi padre argentino, mi madre uruguaya, me crié escuchando mucho folclore, mucha nueva trova, canción, pero me vendría a impactar obviamente en esos cambios de los 70s, 80s, cuando empezaban a surgir grupos como, qué sé yo, Los Abuelos de la Nada. Tanto tiempo te esperé sentado aquí, que se parece mucho a una canción de The Cure, que ya el invierno me alcanzó, Singamulan. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Boys, don't cry. La misma armonía, es la misma armonía. Las mismas progresiones eran todos, pero eran los grupos que te hacían inclusive una propuesta lírica diferente. La canción no era mi amor, me muero por vos, quereme, no te vayas, era quiero ser, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca me encontrarás al escaparte. Esas motos que van a 1000, solo el viento te harán sentir, nada más, nada más. Eso era Cerú Girán cantando Pedro Aznar, música de Charly García. Porque estamos en la calle de la sensación. Te empieza a ser el gancho ya de esta ola setentera de música argentina. Inclusive, corregime, pero podríamos decir que fuiste de las primeras personas que puso al aire ese tipo de música en El Salvador en una radio, ¿o no? Claro, porque aparte de todo eso sucede que llegando a El Salvador, por metido realmente, logro entrar a la radio femenina a los 3 meses de haber llegado a El Salvador. Y porque necesitaban gente, porque era plena época de toque de queda y se había ido un montón de gente del país. Fue una época de un exilio grande, o sea, el inicio de la guerra civil de nuestro país. Entonces mucha gente se fue y en lo que todos se iban yo llegué y me fui quedando y estaba de pronto haciendo radio que me fascinaba, ¿verdad? Y a la semana me estaban contratando para hacer televisión, traduciendo eventos, cuestiones así, del inglés al español o del portugués al español, y yo seguí adelante, por supuesto, trabajando con todo esto. Y a su vez había empezado ya a estudiar arquitectura, y para mí era muy importante terminar la carrera donde la comenzara. En eso habíamos quedado con mi papá, porque después de haber hecho básicamente todo, escuela primaria, todo,
en 8 países diferentes, todo muy lindo. Yo hasta me salté un año, adelanté, o sea, yo salí de bachiller con 16 y entré a la universidad con 16, salí de arquitecto a los 21, que es la edad que todos más o menos están promediando la carrera. Era una cuestión medio agotadora aprenderte las cosas de un país y de otro país en lo que te estabas moviendo, pero de todos los países culturalmente yo iba aprendiendo cosas que después se vieron reflejados de alguna manera en las canciones. Mira, Daniel, solo para que la gente se ubique un poquito, estudiar arquitectura en esa época, no sé cómo es ahorita, pero en esa época era de desvelos eternos. O sea, Así es. si vos sos estudiante de arquitectura, más te vale que sea bueno para las desveladas, porque hacer esos planos y esas cosas eran de eso. A eso le agregas que ya estabas haciendo televisión, a eso le agregas que ya estabas en la radio, a eso le agregas que me imagino que pues habían un par de señoritas interesadas en los huesos de Daniel. Entonces, ¿cómo tenías vida? ¿Cómo balanceabas eso? Mira, al final todo se encierra dentro de lo mismo y era muy importante y era muy interesante. Yo estaba, sobre todo, se balancea desde el punto de vista que yo estaba haciendo lo que quería. Yo quería estudiar arquitectura. Yo quería, por ejemplo, hacer música y seguía haciendo música todos los días de mi vida. Yo quería hacer radio. Nunca me había puesto como meta hacer televisión, pero da la casualidad que como que me promovieron, ¿verdad? O sea, va, bicho, radio es la de ascenso, pasaste a Liga Mayor, pero no me separé de la radio. Yo fui de esta generación ochentera de la femenina que marcó una pauta muy, pero muy importante dentro de la música nacional y al mismo tiempo de los inicios, del reinicio de la televisión en vivo en El Salvador, cuando durante mucho tiempo se había dejado de hacer televisión en vivo porque había aparecido el VTR o el videocassette, con lo cual podías pregrabar programas y salían más nítidos, ¿verdad? Pero al regresar en vivo, yo empecé en vivo, ¿verdad? Y empecé a trabajar en todo eso. Dormía poco, de ahí me quedó el hábito de dormir poco. Solo para compartir esa anécdota, tú tenías un programa, hubo una época que era de madrugada, donde salías, ¿a qué horas de la radio? ¿Salías a las 6 de la mañana? ¿O a las 5? Salía a las 6 de la mañana. 6 de la mañana y entrabas a la televisión a las 8 de la mañana. Entonces, correcto, le podés contar a la audiencia de Canción 503 cómo era tu horario. ¿Cómo era tu horario? O sea, ese programa se llamaba Las 7 lunas de Daniel. Yo entraba a las 11 de la noche a la radio y hacía toda la madrugada, todo de carrera, de 11 a 6, y a las 6 llegaban Jorge y Rafa. ¿Me explico? Entonces ya me alcanzaba a mí para irme a mi casa, darme un baño y todo, y llegar a trabajar al canal donde entraba a las 8 de la mañana. Y hacías siesta a mediodía, me contabas. Y a veces hacía siesta un rato al mediodía, dependiendo cómo estuviera todo, para poder seguir trabajando después. A veces se podía, a veces no se podía. ¿Qué ponías de música en ese programa de radio? Ese era como tu bebé, era tu... Ok, voy a poner música que a mí me guste, porque ahí no ponías música que sonaba en el día en la femenina. ¿Qué programabas? ¿Qué ponías? Mira, la cuestión de las 7 lunas, lo que tenía justamente la idea era que cada luna, o sea, que era cada una de las horas, tenía una tipología diferente, ¿verdad? Había una de las 11 de la noche que empezaba, que era mayormente rockera, me explico, para entrar. Después había una segunda hora, que era una segunda luna, que era de entrevista con un personaje que tenía, que se llamaba El Tío, que una persona mayor que yo, amigo, involucrado en la política y todas las cuestiones, por eso no digo el nombre, que le fascinaba llegar a medianoche a dar consejo a los jóvenes sobre las cosas que le preguntaban. ¿Me explico? Ajá. A las 3, perdón, eso era la segunda. En la tercera luna empezaba con la música latinoamericana, o sea, todas las cosas que tuvieran que ver con la trova latina. A partir de las 4 empezaba a abrir yo el micrófono a contestar a la gente que me quisiera contar sus problemas, etcétera, etcétera. Después, por lo general, se iban una hora y tanto, combinada de música pop con música, digamos, de hit parade, ya preparando la levantada de la gente desde temprano en la mañana. No, increíble. Y entrabas a las 8 en televisión. A trabajar la femenina, sí.
al Canal 2, Ay, ay, Dios mío. Sí, vaya, que todavía no estaban todos juntos como Telecorporación Salvadoreña, no, eran separados. A ver, ya Daniel, separados. mira, antes de Rooks Parker, antes, tú hiciste un par de cosas, musicalmente hablando. Ujú, Composiciones, apoyabas gente, inclusive apoyabas al mismo Gerardo Parker. correcto. ¿Nos podés contar previo a Rooks Parker? Previo a Rooks Parker, ya aquí en El Salvador, eh, la verdad es que cuando le pregunto a Aaron Sarkman, ¿cómo se llama? Vea, amigo tuyo, vea, Ujú. todavía te debe El dinero, Aarón. todavía te debe Aaron, Buenísima onda, el plata, Aarón. ajá, ¿cómo se llama? Le pregunto, mira, ¿y tu canción favorita de Rooks Parker? Y menciona una composición tuya previa a Rooks y Parker. Entonces, ¿Cuál menciona? Las pájaros, los pájaros. La Entonces, máquina de sepa. Ajá. ajá, entonces, contanos, ¿qué hiciste para que la audiencia de Canción 5 Sorteos se ubique? Ah, espérate, sí es cierto, eso es lo que hacía Daniel antes de Rooks Parker. Claro. La cuestión fue así, fíjate, viene, viene, yo escribía canciones desde siempre, y de chiquito en la escuela, de las cosas que más me gustaba hacer en idioma español, no sé si te acordás de aquellas cosas donde te ponen composición, tema libre, y vos tenías que escribir 3 páginas acerca del tema, o el tema podía ser la vaca, o podía ser lo que vos quisieras, o podía ser la independencia patria. Y la tarea era completar 3 páginas. Entonces, cuando era tema libre, yo empezaba a escribir cuentos, tanto así que me agarraba el recreo y los profesores me dejaban que siguieran el recreo porque yo seguí empilado y estaba en el nudo y estaba buscando los desenlaces. Y uno de esos cuentos, hubo muchos, pero uno de esos cuentos era justamente que en esa época, este, escribía de niño el cuento llamado La máquina de hacer pájaros, basado en una caricatura que dibujaba un argentino llamado Crist, que era de un señor que tenía un apartamento muy pequeño y que se había inventado una máquina de hacer pájaros, que eran pájaros imaginarios que solo él veía y que salían a volar. Entonces, el cuento todo se termina convirtiendo en la canción, que era un hombre sin nombre, sus compañeros de oficina le llamaban García. Pero en las noches cuando llegaba de trabajar, en la inmensa soledad de su pequeño hogar, García no dormía sino que comenzaba a soñar con la máquina de hacer pájaros, pájaros. Entonces, del cuento se transformó en la canción. Yo había escrito enorme cantidad de canciones antes. Me acuerdo que un día que me dejaron cuidando a un sobrino, en Uruguay, por cierto, y el sobrino no le hallaba mucho que hacer. Ya habíamos jugado fútbol, ya habíamos hecho todas las cosas que se podían hacer, y me dice, toca guitarra. Y entonces me puse a tocarle canciones mías. Y le pregunté cuál te gusta más. Era un niño y los niños musicalmente tienen un oído sumamente receptivo, ¿verdad? Me dijo, la de los pájaros. Entonces se la volví a cantar y era la que se le había quedado. ¿Ok? Entonces, entre otras, muchas más. Cuando estaba en la femenina en aquella época, inicio de los 80s, estaba comenzando Radio Fiesta y uno que estaba preparándose en Radio Fiesta para salir al aire se llamaba Roberto Marroquín y era miembro de un grupo ignoto y desconocido llamado Nautec, que eran nacidos en la Universidad Tecnológica. La Universidad Tecnológica no es lo que es hoy, ¿verdad? Pero el grupo coral, muy bonito, que tenía la intención de parecerse a Mocedades, ¿verdad? Y tocar las canciones de Mocedades, de pronto, porque este Roberto escuchó mis canciones, le dijo, escúchenme, vean qué interesante, ¿verdad? Y para hacértela corta, terminamos haciéndonos muy amigos con los de Nautec. Tanto así que yo me pasé a tocar teclados con ellos. ¿Tú tocaste con ellos? Yo toqué con ellos, tocaba teclados, porque ellos no tenían tecladista en vivo. ¿Me explico? Ajá.
Y a raíz de esa canción específicamente, que fue la primera que grabamos con ellos, La Máquina de Hacer Pájaros, Dicesa me contrató para ser músico de estudio. O sea, Dicesa allá en el Boulevard del Ejército. Exacto, allá abajo. ¿Me explico? Allá abajo. Me contrató para hacer guitarras acústicas. De vez en cuando el famoso Beto Vito se perdía y tenía que hacer unas bases de piano y no las hacía. Yo las podía hacer porque eran las bases, eran cuestiones así. Y así toqué con mucha gente. Ya estaba Gerardo Cibrián en esa época, en la batería. ¿Me explico? Éramos músicos de estudio. Pero al mismo tiempo yo le echaba la mano a la gente de Nautec y les daba mis canciones. Y resulta que graban La Máquina de Hacer Pájaros y se hace un terrible bombazo, ¿verdad? En la voz de Nautec. Una bomba. Sí, un clásico. Y yo mismo me preguntaba por qué, ¿verdad? Porque la canción estaba muy llena de símbolos que de pronto uno decía, ok, ¿cómo lo estamos entendiendo o cómo no lo estaba entendiendo? Y en realidad era un himno a la soledad y a la soledad más abyecta que vos te puedas imaginar, que te lleva a que tu propia imaginación te genere compañía. ¿Me explico? Entonces, de eso trata La Máquina de Hacer Pájaros. Y nosotros estábamos en época de toque de queda, de guerra, y las soledades eran soledades complicadas, ¿verdad? Porque entrabas a tu casa a las 8 y no podías salir hasta las 6 de la mañana al día siguiente. Y aparte de eso, que sí es algo que mejor lo menciono ya porque va a ser un tema recurrente en el episodio, pero si hay alguien que escribe letras de cosas no tradicionales en la música popular en español, sos vos. Lo que pasa es que Sí. yo ahorita, o sea, le digo ¿a qué? A René, director de la 1080. René, fíjate que te voy a llevar una canción que habla sobre una máquina de hacer pájaros. René me va a decir, Moisés, Estás loco. te quiero mucho, pero ajá, eso. Sí, no. En aquella época tampoco había gente así. Entonces, pero No, viene no. Daniel Rux y hace una letra así. ¿Te parece si te pregunto en este momento también qué influencia? Porque siempre hablamos de, ay, sí, la música, todo eso, pero es obvio que vos también sos influenciado por literatura. Sí. Entonces, ¿le podés contar un poquito? Porque mira, aparte de Canción 503 es el lado educativo. A mí me da rabia cuando la gente no capta que, por ejemplo, para que exista un Led Zeppelin, Robert Plant leía literatura del Renacimiento. O sea, para que exista un Bob Dylan, ¿me entendés? Tiene que haber leído Ginsberg. O sea, ¿me entendés? ¡Ey! Eso. Entonces, Daniel, ¿qué influencias tenías vos en la literatura para que los músicos que nos ven y nos escuchan capten de que no es solo de aprender sol mayor? También Sí. pintura, leas. Aprenderte el círculo de sol mayor, la famosa terminología. Mira, yo líricamente hablando, mi mayor influencia siempre fue un escritor de posguerra francés llamado Boris Vian. Boris Vian, el primer libro que yo leí de él, escribió muy poco, porque murió muy joven de cáncer a los 39 años. Era escritor, actor, crítico de música, músico de jazz, ingeniero civil, hacía cualquier cantidad de cosas y escribe unas novelas muy pero muy buenas que en vida no tienen éxito, por lo cual se tiene que dedicar a escribir bajo seudónimo, el seudónimo de Vernon Sullivan, novelas negras, la famosa novela negra policial norteamericana, que esas vendía como loco. Entonces con esas podía mantener su trabajo de hacer libros, como por ejemplo La espuma de los días, que yo empecé a leer La espuma de los días y dije, Dios mío, espérame, pero, o sea, yo he vivido equivocado todo este tiempo, porque La espuma de los días trata del tipo galán, lleno de dinero, buen mozo, buen tipo, que un día quiere enamorarse, sale a la calle a enamorarse, va a una fiesta, se enamora de Chloe, y Chloe estaba perfecta y preciosa y deciden casarse, y viven en un apartamento de lujo en París. Hasta ahí vos decís, mira, esto no es nada, pero ¿qué pasa? Que a Chloe le sale un nenúfar en el pulmón, un nenúfar que a su vez es otra flor, pero una flor viva. Entonces la única cura para el nenúfar, para que no tosiera tanto, era rodearle el apartamento de flores. Entonces el protagonista, que se llama Colin, empieza
a trabajar como loco, no había trabajado en su vida para llenarle de flores, pero al mismo tiempo, entre más trabaja y ella se va deteriorando, las paredes se le van estrechando, ¿me explico? El techo se va bajando y él se va dando cuenta y el piso se le sube, o sea, va quedando encerrado específicamente en la labor de salvarle la vida a Chloe, y el escritor no tiene que mencionarlo en ningún momento porque los símbolos te están en todo momento diciendo que a él se le muere el amor de su vida, y por más que trabaje y haga, al final cuando muere puede pagar un entierro de quinta clase, por lo cual en lugar de cargar el ataúd lo iban pateando. O sea, así escribía Boris Vian, cosas que vos decís, o sea, pero este tipo tiene razón, o sea, según cuánto pagues, así va a ser el servicio. No, ella inmediatamente me contaste ese libro y yo sé que de solo leer ese libro, Daniel Rooks hubiera escrito 3 canciones solo del primer capítulo. Pero entonces claro. yo eso no entiendo, bueno, sí lo entiendo, cuando escucho letras de te amo, te extraño, y tu cuerpo, la piel, ajá, y la vez, yo me quedo, espérate, es difícil que te puedas inspirar repetidamente de lo mismo y que hagas una letra increíble. En Adrenalina nos pasó, yo me leí un libro de Galeano que hablaba de algo de patas arriba, y hicimos una canción que se llama Patas arriba. O sea, es inspiración fácil leer. Entonces, por eso me encanta cuando ya me pongo a analizar tus letras, no, este tipo de lectura y cosas así. Daniel, entonces, ajá, contame. No, que toda la escuela expresionista, que es de posguerra segunda francesa, tiene esa característica, el mismo Sartre, Alfred Jarry. Entonces hay muchos escritores expresionistas y otros después en América y Sudamérica que retoman. Walt Whitman, que lo hace más romántico, y Dylan también leía Whitman, ¿me explico? O sea, hay muchas cosas que están metidas dentro de esto sobre la influencia literaria que es básica. Lean Whitman, muchos poemas, lean Whitman, por favor. Sí, pero ahí está. Pero Whitman o sea, te hace poemas sobre figuras simbólicas que no necesariamente... Entonces, una vez sabes eso, una máquina de hacer pájaros, espero... es más fácil. Es respirar para Daniel. Es más fácil. Te quería preguntar, vaya, empezaste a hacer esas cosas, ¿te recordás la primera vez que viste a un Gerardo Antonio Parker? Mira, resulta que Gerardo, nosotros, digamos, no éramos amigos, pero éramos conocidos, ¿verdad? La esposa de Gerardo sí era amiga mía, en aquel entonces Carla Barba, ¿me explico? Que era de la tanda mía, sí, del medio, de la generación, etcétera, etcétera. Y da la casualidad que un día o sea, un escritor, un cantante, perdón, santaneco, muy buena onda, por cierto, Oscar Platt, quien todavía vive y está en los Estados Unidos, ¿cierto? Me llegó a hacer me dijo, Chele, dame alguna canción tuya, hombre, porque yo he visto que las canciones tuyas están teniendo éxito y son diferentes y que no sé qué. Entonces, le digo, sí, hombre, Oscar, ¿cómo no? Como quieras, ¿verdad? Me dijo, mira, yo soy, juntémonos, Leo, en el estudio de La Femenina y grabamos un par de mitos de cosas que más o menos te sirvan. Entonces la noche anterior, eso fue un domingo en la mañana, la noche anterior yo había andado de farra, ¿verdad? Viendo a una mujer que podía ser la mujer de mi vida, bailando con el hombre que podía ser el hombre de su vida, ¿me explico? O sea, el de ella. Y entonces en aquellas épocas de bohemia y relajo y todo eso, estamos hablando de 1985, si no me equivoco, yo mirándola desde la barra siempre, dije, o sea, a mí mismo digo, qué fácil sería mi vida, qué lindo sería todo, qué brutal sería todo si yo en este momento, o sea, tuviera el placer de que vos simplemente no existieras, si no estuvieras, o sea, perturbándome de la manera que estás mientras te veo bailar con este chamaco, que era el novio. Como quisiera que no existieras. Llegué a mi casa, obviamente hice lo que hacía siempre,
me puse a hacer un humming cualquiera. Y en una libretita donde escribía los títulos nada más, puse "Como quisiera que no existiera". Y como andaba pasado de trago, cerré todo y apagué y me fui a dormir. ¿Ya? La mañana siguiente me levanté y me fui a la cita con Oscar Plata en el estudio de la femenina y le empecé a tocar 1000 canciones a Oscar, empezando por la bendita libretita de las que tenía. Pero entonces Oscar era un baladista más romántico, él quería algo realmente romántico. Yo muchas cosas románticas no escribía en esa época. La verdad es que nunca fui demasiado romántico, o sea, no me agarró por ese lado. Era el romántico, era Gerardo. Entonces, cuando llegamos al final de la libreta y ninguna le convencía, le aparece el título, "Cómo quisiera que no existiera". Ah, me dice, ¿y esa cómo es? Ah, esta es, mira, "Como quisiera que no existieras, que Júpiter se conjugara con la Tierra, y mañana cuando los patos vuelen en reversa, tú tengas chance de venir a mi alberca". O sea, cualquier cosa, pues, o sea, dicho de otra forma. Me iba inventando la letra mientras la estaba cantando porque no tenía letra la canción. Solo tenías el ¿Sí? título. Solo tenía el título. Me dijo, no, esa está buena, grabame ese demo. Híjole, otra vez a inventármela. Y la forma que quedó es la forma de la letra tal cual la conocemos hasta el día de hoy. O sea, como quisiera que no existieras, que te borraras de la faz de la tierra y no tener que pensarte tanto, como quisiera que no existieras. Resulta que Oscar Platt se llevó el demo y me dijo, me lo voy a llevar porque allá en Audio Z hay un chamaquito, cipotón ahí, que medio le hace los arreglos para le ponga el toque. Uh-huh. Y yo le dije, mira, conservar lo acústico, que la canción es acústica, y se la llevó a Gerardo Parker, que trabajaba hacía sus pininos como arreglista en Audio Z, en aquella época que quedaba sobre el Paso de Escalón. Exacto. ¿Me explico? Entonces... Ese fue tu primer contacto con Gerardo Parker. Exacto, sin conocernos. Y entonces Gerardo hizo los arreglos. Los arreglos consistían, sí le dejó una guitarra acústica al principio, como yo decía que tenía que ser, y después violines y todo el estilo de la balada de los 83, 84, y le pegó a Oscar. Le pegó, porque la versión le pegó. Tanto así que años después, cuando estábamos casi que disolviéndonos con Rux Parker, porque cada quien andaba en sus cosas empresariales y todo, y la gente nos pedía sacar música y nosotros andábamos en otro rollo, le digo, mira Gerardo, ¿sabes qué? ¿Por qué no grabamos aquella canción que yo compuse y que vos le hiciste el arreglo a Oscar Platt, pero más rockerita, porque en realidad era mucho más... Ay, 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 más realidad y sueños no corresponden. O sea, con el toque que realmente tenía. ¿Esa parte ya estaba con Platt, en la versión de Platt? No, esa parte no estaba. Okay. Estaba en mi cabeza, ¿me explico? O sea, sí estaba con Platt, pero más realidad y sueños no corresponden, así. No en el estilo. Entonces terminó siendo una balada realmente de power rock interesante, que veían muchos en las épocas, y terminó siendo un éxito enorme para Rux Parker tiempo después del tercer álbum de Rux Parker, del que dijiste que no íbamos a hablar hoy. Hoy no, pero igual terminamos hablando. Pero entonces, qué increíble que una misma canción tuvo éxito en dos periodos diferentes. O sea, sí. Eso ha sucedido varias veces en el país, pero uno de los ejemplos es con Rux Parker. A ver, a la hora... La misma máquina de hacer pájaros es otra, sí, porque nosotros la grabamos en el 96. Totalmente. Con otra versión, ¿verdad? Daniel, a la hora de decidir con Gerardo, sí, contanos esa historia. Ya la hemos escuchado un par de veces con Gerardo, pero no contigo. Contanos tu lado de la historia. A la hora de, hey, sí, hagamos un grupo. Sí, pero no... ¿Cómo le ponemos? Ah,
Rux Parker, pongamos. Daniel Rux y Gerardo Parker, si no somos nada. ¿Por qué no Parker Rux? Pero entonces, contanos. Mira, resulta que ya cuando nos conocimos con Gerardo, empezamos a trabajar juntos varias cosas que no tenían nada que ver con la música popular ni música salvadoreña, sino que yo manejaba muchas cuentas publicitarias y estas cuentas publicitarias yo siempre les vendía la idea de hacer un buen comercial de televisión con un buen jingle que sonara tanto en radio, pero acompañara el comercial de televisión. Y debo de serte sincero, no creo que haya habido en el país y no habrá en mucho tiempo un tipo que maneje los arreglos jingleros como el compadre. O sea, Gerardo Parker te hace un jingle con 3 piedras, pues, o sea, que suenen diferente y ya te lo hizo. Es incapaz de escribir una sílaba. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Pero le pones las 3 piedras y te saca de ahí los arreglos y todo. Entonces, obviamente, en esas épocas, yo armaba más o menos el machote del jingle como lo quería, y el compadre venía y le metía pacatá y traía a sus cantantes y todas las cuestiones y nos quedaban unos jingles formidables. Entonces trabajamos mucho tiempo eso, tanto así que como que él tuvo un peregrinar por varios estudios donde trabajó, yo fui por todos esos estudios grabando con él jingles, pero de pronto en febrero de 1992 viene un día y me llama y me dice, mira, ya tengo montado mi propio estudio. Me costó un mundo, me dice, estoy enjaranado hasta el cuello, pero tengo ya mi propio estudio, quiero que lo vengas a conocer. ¿Tenés algo para hacer? Y le digo, no, fíjate que no tengo nada ahorita, pero hagamos algo diferente, le digo. Yo te voy a contratar las horas de la tarde, si te parece, que porque la mañana estoy aquí, no sé qué, un viernes, y grabemos una canción mía y probamos de grabarla, tal vez vos te animás a grabarla conmigo, o sea, y al grabarla, conocemos cómo es tu estudio y cómo es la pila. Fue tu iniciativa. Fue la iniciativa de aquel de llamarme porque yo era cliente, ¿verdad? Pues sí. Entonces, más la idea de yo no era tanto que quisiera hacer un grupo, sino que yo venía haciendo algunas canciones como solista y obviamente cantar nunca fue lo mío. O sea, hay que saber, la simbiosis Rux Parker es muy fácil de entender. O sea, Gerardo siempre fue la voz carente de canciones, ¿verdad? Y yo siempre fui el creador de canciones carente de voz. Entonces, hacemos una amalgama perfecta. Dios lo cría y el diablo lo junta, ¿sí? Correcto. Entonces yo llegué y empecé, mira, la canción dice así, no parecía domingo, ni siquiera septiembre, el cucú daba a las 6. Un cocodrilo con alas se asomó a tu ventana y te invitó a recorrer. Y ay, ¿qué tal? ¿Cómo va? Dice, hey, nani, nani, una, dos y otra vez, mermelada de tristeza a la hora del té. Hey, nani, nani, una, dos y otra vez, mermelada de tristeza a la hora del té. Sí, me dijo, grabémosla, me dice, está bonito. Esa pero tenés más, digo. La primera. Fue la primerísima. El primer trabajo. Entonces, yo para registrar el proceso de grabación, me traje una cámara del canal y en el estudio de Gerardo se grabó ese video que lo pueden encontrar en YouTube todavía, con inserciones posteriores de una señorita que llegó de público a Domingo para Todos desde Nueva Concepción, Chalatenango, que era tan pero tan linda, infantil, no infantil, era una adolescente que contaba también sus propios sueños y su propia mermelada de tristeza. No interactuaba con nosotros para nada, pero la canción estaba basada en los sueños de ella. ¿Me explico? Que la hicimos, digamos, actriz profesional de la nada. Y si la miras en YouTube, ahí está, y tenía una ductilidad increíble y todo. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Quedó buena, sí quedó buena. Me dice, ¿sabes qué hagamos? Le digo, como yo tengo ahí algunos amigos en la radio, repartámosla a ver qué pasa. A ver, porque era la época, digamos, tenés que acordarte de la explosión mucho del
del pop rock de Argentina, sudamericano, mexicano y todo eso. Exacto. Y no había algo así, o sea, estaba Prueba de Sonido, ¿sí? Que había empezado poquito antes. Estaba Salamanca. Ustedes comenzaron en 92. 92, ¿ok? 92. Entonces, pero en ese género pop rock, como que no había mucha gente específicamente metida. ¿Ya no estabas en la radio o estabas como a punto de entrar a la Vox, verdad? Yo estaba en mi época que estaba full time en Telecorporación Salvador. Exacto. Entonces hicimos, aunque veía a mis clientes por aparte, etcétera, tenía ventas directas, etcétera. Funcionamos, hicimos todo esto, armamos me dijo aquel sí, ¿y cómo le ponemos? Mira, la canción se llama Mermelada de Tristeza, le vamos a poner, qué sé yo, Daniel Rooks y Gerardo Parker, porque por la tradición siempre ha sido Seals and Crofts, o sea, el apellido más largo queda al final, Simon y Garfunkel, ¿verdad? Garfunkel, exacto. Abbott y Costello, ¿verdad? O sea, el segundo va el de más peso, entonces quedó Rooks, Parker, entonces, porque esa era la zona. ¿Y por qué no Parker Rooks? Me dice, es lo mismo. Te la vendiste bien. No, pero me llega, te la compro. Pero la verdad es que, o sea, es así, o sea, me acuerdo hasta las marcas de, bueno, la Smith and Weston, ¿verdad? ¿Sí? Era la pistola. No. Hay que tener razón, El segundo siempre es el que lleva mayor carga de sílaba. Entonces, y la vamos poniendo en la radio, y tal vez porque era fresca y bonita y no ofendía a nadie y no generaba ningún tipo de problema, se terminó volviendo un éxito moderado, y aparte por lo extraño del caso. O sea, y por el éxito ustedes deciden, hey, hagamos un disco completo. No, todavía no. ¿Todavía no? Y por el éxito, yo le digo, mira Gerardo, fíjate que ha pegado. Sí, me dice, sí, cada rato hagamos otra. ¿Ah? Ajá. Entonces dice, ok, para otro viernes quedamos. Entonces surgió, yo sé bien que tienes telarañas en la mente, puedo verte lejos y telarañas en la mente, y en este enredo. Esa fue la segunda. Y la grabamos igual y sacamos el video y todo, y lo tiramos, y también terminó siendo un éxito. Aunque, a diferencia de Mermelada de Tristeza, que fue un éxito del momento y después quedó en el recuerdo, Telarañas en la mente sigue siendo una canción de culto del público. Cuando tocamos en vivo, por ejemplo, es de las canciones que a la gente le fascina, ¿no? Telarañas. Y después de eso me dice Gerardo, ya me dice, pienso podría ser un álbum, me dice. No, ¿sabes lo que me encanta? Daniel, lo que me encanta con eso es que si conoces a Gerardo Parker, o sea, la persona que tenemos el privilegio de conocer a Gerardo, él así habla. Deberíamos de hacer un disco, ¿verdad, Daniel? Deberíamos hacer un disco, fíjate, porque... Así es, Gerardo. Y me dijo, porque fíjate que yo tengo ahí unas canciones que yo ya las había escuchado, que él había grabado con Ajax Calderón, muy buenas, y una que había hecho con Ismeña Interiano, muy buenas, me gustaban mucho. Sobre todo las de Ajax me gustaban muchísimo porque tenían como aquel toque medio ovni, medio... Sí, ¿ya? Entonces... Y a su vez yo tenía un grupo de canciones también hechas yo por aparte, como solista, que no estaban grabadas en ninguna parte. Hagamos el disco. Le digo, acá lo que podemos hacer es terminar de rellenar. Le digo, pero antes de terminar de rellenar, le digo, te quiero mostrar una canción que quisiera que fuera la que sigue, que dice, ¿qué te queda después de la danza del dinosaurio? ¿Qué te queda después del cotidiano humo y alcohol? No queda nada más
que una sonrisa boba, esperando impaciente la primera cachetada del sol. Tres cuartos de nada, las manos vacías, el lobo feroz se fue cuando dormía. Y entonces la grabamos. Y yo me fui a Guatemala a trabajar unas cosas que tenía que hacer, y al regresar comenzaba un proyecto que yo tenía años de estar haciendo con Fundasalva ya para comenzarlo, que era la primera caminata antidrogas, y como la simbología iba alrededor del tema, aunque sin mencionar la palabra drogas en ningún momento para no subestimar a la persona que estuviera metida en el problema, la hicimos tema de esa primera caminata, y tuvo un exposure tan grande en todos los medios que se convirtió en número 1 a nivel radial nacional, pero no había disco donde comprarla. Eso, la gente me eso decía, te tiene que haber dolido, eso te tiene que haber dolido, de que, pues sí, que no había disco. ¿dónde? La gente decía, ¿dónde la compro? Pues, y espérate. Entonces revisamos el ejército con el compadre, y entonces aquí él tenía Es un mal, grabada con Ajax, De la sombra a la oscuridad, grabada con Ajax, y Yo creo en El Salvador, que fue una canción que compusieron con Ismeña Interiano, que sirvió para el terremoto de 1986 como canción, que la regrabamos un poquito más Lux Parroquiana, que Yo creo en El Salvador. Entonces, bienvenidos a mi circo es un rompecabezas, entonces. Es medio un rompecabezas, y me dice, ¿y vos qué tenés? Mira, le digo, yo tengo, si algún día te mando flores, espero no lo tomes a mal. Te escribo 3 poesías de romance y fantasía, me llega más tu mamá, me llega más tu mamá, me llega más tu mamá, me llega más, oh. Tengo esa, le digo, tengo otra que siempre me gustó mucho, que hasta hoy la siguen pidiendo en los conciertos, y era: de todas las estrellas que iluminan el firmamento, te garantizo que la más bella no eres tú. Debe haber cientos de miles en las calles o en el cine, cuyo fulgor opaque fácilmente tu luz. Pero si pienso en ti, porque sus manos, compañera, me dan calor para vivir. Se llama Pienso en ti, de los pies a la nariz. Comenzaba: cuando hablo de ti, siempre alguien que empieza, nunca vas a ganar un concurso de belleza. Si mi corazón tuviera pasarela sin ninguna discusión, tú serías mi reina. Yo pienso en ti. De los pies a la nariz. Había partes que eran difíciles, ¿verdad? Nunca serás Miss Universo, te falta gusto, te sobra cerebro, no me importa que no salgas en portadas de revistas, y a la hora del amor sigues siendo tú misma. Yo pienso en ti. Entonces, esa otra, estaba Pepe Guerra, pero no metimos Pepe Guerra porque los acuerdos de paz se habían firmado. Pero fue apresurado el disco, entonces. Fue de que, mira, hagámosla, claro, dame tus saquémoslo porque la gente quiere comprar 3 cuartos de nada. Exacto. Jurate. ¿Y cuál otra mía está ahí que no me acuerdo? Desde el momento en que te fuiste, tu vida comenzó a cambiar. Entonces me dice, sí, pero necesitamos también, Leo, que el CD traiga, porque se iba a grabar CD a Alemania, y ya se iba el fulano que se encargaba de llevarse las matrices y volver y todo, porque no se estaban produciendo en el país. Entonces me dice, Gerardo, no sé, me dice, espera, que es difícil, porque tenemos que meter una canción que supere a 3 cuartos de nada para que se pueda meter en el disco. Y grabamos recuperar el mar, se hace necesario recuperar el sol, aquel que me alumbró en los siglos de nubes. Pero no quedamos satisfechos con esa canción, ¿eh? Y el tipo se iba, y nosotros dijimos, recuperar el mar es muy buena canción y todo lo que queramos, pero no es una canción que te va. Entonces le digo, vaya, ¿sabes qué?
hay una balada que hice hace años que empieza, sé perfectamente bien que no eres para mí, que no hay ninguna coincidencia. Dime cómo le explico a mi bestia interior. Y esa sí fue el bombazo. Con esa se cerró Bienvenidos a mi circo, se mandó a producir a Alemania, regresaron los discos y nos empezamos a hacer distribución radial, distribuyendo CDs completos a las radios y poniéndolos a la venta en aquella época en RAF, Rosales Amplifoto, porque Solo en RAF. Era solo... Sí, porque yo no estaba... ¿En Kismet no? ¿Ya no había Kismet? Yo no, sí había, pero yo no estaba muy de acuerdo con las cuestiones de lo que Kismet quería quedarse en cuanto a dinero. O sea, el sello discográfico era Estudio Azul, ¿me explico? O sea, mi empresa, Azul Exacto. Producciones. Y yo quería que la ganancia, si lo hubiera, fuera para nosotros dos, pues, o sea, para Gerardo y para mí. Entonces, con RAF hicimos un convenio que yo mencionándolos en la cuña de televisión que lo promocionaba, la cantidad que les quedaba era poco, ¿verdad? Por tener los displays ahí que iba a vender. Se vendieron todos. O sea, Bienvenidos a mi circo fue de esos éxitos de venta increíbles. Se vendieron todos y se hicieron 1000 CDs. Saludos a todos los que tienen una Lo de que esas tienen. copias. Yo no tengo, Gerardo sí tenés? tiene. Gerardo No. sí. Y se hicieron 2000 cassettes. También se fueron todos. Así. Daniel, así explícanos cómo llegaste al nombre, porque me imagino que fuiste tú lo de Bienvenidos a mi circo. ¿Cómo llegaste a ese nombre? Había una canción que yo siempre había pensado como canción, como un epílogo y un cierre de un álbum que algún día se iba a llamar Bienvenidos a mi circo. Entonces la canción comenzaba: bienvenidos a mi circo, bienvenidos. Por favor, tomen asiento, siempre están todos vacíos. Están a punto de presenciar el acto principal. El éxito de mi fracaso y mi soledad. Entonces, esa era como una pequeña intro que te llevaba a Bienvenidos a mi circo y cerraba. ¿Nunca la grabaste? Nunca la grabamos. ¿Por qué? Porque como el final fue carrereado, ya con todas las canciones masterizadas que estábamos buscando el cuarto sencillo, todo eso quedó en el olvido. Pero el Bienvenidos a mi circo coincidió e hizo despertar también la creatividad de Luis Valibrera, otro gran amigo, que en aquellas épocas de diseño hizo la portada e hizo el teatro, que era un circo multicolor. O sea, la idea con Gerardo era no salgamos en fotos ni nada porque la gente ya nos conoce. O sea, Luis Valibrera hizo la portada de ese disco. Luis Valibrera hizo la portada de Bienvenidos a mi circo. La original la hizo Luis. Si se van a las plataformas, por cierto que en todas las plataformas está, van a ver la portada y es un trozo de portada. La de Clorofila la hizo, no me acuerdo si la hizo Luis o Florence Romero, pero eso va más adelante. Entonces se vendió muchísimo y nosotros obviamente empilados. Tanto así que cuando me dicen, mira, vos si querés hacer esto, lo que tenés que hacer es sacar 1000 discos más de Bienvenidos a mi circo. ¿Sacaste una segunda edición? Sí, sacaste una segunda edición. No, le digo, ¿sabes por qué no? Porque en lo que ha estado pasando todo este tiempo, yo ya tengo armado el siguiente álbum que se llama Clorofila. De razón por la cual Bienvenidos a mi circo salió junio, julio de 1992 y Clorofila salió a finales del 92. O sea, súper rápido. Uno atrás de otro. ¿Por qué? Porque yo empilado por lo que se había logrado, ya venía componiendo y no perdimos el ritmo de trabajo y seguimos así. Y teníamos, digamos, el respaldo, digamos, de canciones radiables, entonces nos empiezan a llamar a hacer conciertos, lo cual era muy,
muy interesante porque éramos el compadre y yo nada más. Era un piano, bueno, eran un piano, un teclado que yo tocaba, una guitarra y un secuenciador que llevaba el compadre, que como a veces había bajones de luz, mejor ocupábamos una caja rítmica. Era más fácil. Y llenábamos una hora y fichas de música, entre cosas originales, uno que otro cover, algunas cuestiones así, o avanzando las canciones que iban a venir. ¿Qué covers tocaban ustedes? ¿Qué covers? Tocábamos I'm not in love, so don't forget it. Pero al estilo nuestro. It's just this silly phase I'm going through. I'm not in love, no, no. It's because on a morning from a Bogart, on a morning from a Bogart movie, in a country where they turn by time. Pero eran canciones de casi 20 años antes. Algunas, otras no, pero la gente las tenía y, por ejemplo, cuando cantaba también, Gerardo se ponía a cantar Adoro la calle en que nos vimos. José, José, hasta el ritmo. En que era un verdadero Bienvenidos a mi circo, porque era cualquier cosa, o sea, cantaban de todo. Salían los trapecistas y entraban los elefantes, salían los elefantes y entraba el domador, o sea, era un verdadero Bienvenidos a mi circo. Daniel, una pregunta. Tú siempre has estado rodeado por aplausos, siempre has estado rodeado de adulaciones, de que, sí, el domingo para todos, sí, el DJ famoso de la femenina, todo. Hasta participaste de una campaña política, todo. Pero ¿te diste cuenta en el momento que tu música era querida? O sea, ¿te diste cuenta? Porque cuando los aplausos son todos los días, me imagino que no te das cuenta, porque, o sea, estás acostumbrado. Pero cuando tocas tu música, fue un aplauso diferente. Ay, mira. Es bien diferente. Es diferente. Entonces, explícanos ese momento en que te diste cuenta, wow, a esta gente le gusta mi música. Mira, escúchame, pasó, y creo que te puedo definir el momento específicamente, pasó con 3/4 de nada te voy a narrar un momento que el compadre no me va a dejar mentir, porque fue un momento apoteósico. O sea, ya había sonado Mermelada de Tristeza y la tocábamos y la gente le gustaba y todo, y Telarañas en la mente también. Pero tocamos 3/4 de nada, ¿sí? En el externado, en el auditorium del externado, lleno totalmente, con gente sentada hasta en el pasillo y cuestiones así. Escupiendo. Y llega un momento que no podemos seguir nosotros adelante cantando porque la gente te la cantaba, o sea, de tal manera, 3/4 de nada, que obviamente te opacaba totalmente. Y te opacaba totalmente que Gerardo y yo nos quedábamos tocando los instrumentos y siguiendo la voz del público, que te has fijado que la voz del público jamás desafina. O sea, que todos juntos siempre están afinados. ¿Y sabes por qué te digo que es un momento memorable? Porque el papá de Gerardo, que en paz descanse, había sido de los que más se había negado a que Gerardo se dedicara a la música. Y como que él no siguió muchos estudios ni nada, sino que se quedó con la pila musical porque era lo suyo, y fue el único concierto en el cual el papá de Gerardo fue a ver a su hijo. No me fue a ver a mí, pero le contaron que tenía éxito y fue el único concierto donde el papá estuvo y falleció poco tiempo después. O sea que fue, si le preguntas al compadre, siempre te va a decir, fue un momento, como una epifanía interesantísimo. Oír que la gente no te dejaba cantar porque querían cantar ellos las canciones, que es lo más lindo que le puede pasar a uno. ¿Me explico? Porque es tu música la que están cantando. ¿Verdad? Y que estuviera ahí el papá de Gerardo, que era muy reacio a la parte musical en la cuestión de Gerardo. Sin embargo, fue y lo vio cantar y vio eso.
¿Me explico? Fue Wow, qué apoteósico. historia. Qué Y ahí historia. yo mismo, o sea, fue el mismo momento que dije, hombre, esta debe ser de las cosas más grandes que le pasan a uno en la vida, escuchar a la gente cantar a pulmón y todo, las mismas cosas que yo escribí, entonar las mismas melodías que yo hice, etcétera, etcétera. Yo, es bárbaro. Es Qué increíble, qué increíble. Daniel, cuando las radios empezaron a sonar las canciones de ustedes, eh, ¿cómo fue el recibimiento de parte de la industria? Había un poco de como dudas al respecto de, mira, ay, Daniel Rux, abrámosle las puertas, o no, mira, Daniel Rux, no lo quiero ni ver. Contanos, ¿hubo cierto resentimiento o celo? Porque si este ya es famoso en la televisión, si este es el DJ legendario de la femenina, ¿por qué le vamos a ayudar? Y le quiero agregar eso a las personas de que dicen, no, me siento Daniel Rux. Familia, si pueden ver en las redes sociales de Rux Parker, hay un video de ellos en el Teatro Nacional. Es como de 2-3 minutos, ténganle paciencia. El lugar entero está gritando en sintonía con las canciones de este señor. O sea, quien me venga a decir a mí que no, es que pegó porque él es famoso de la televisión. No se imaginan lo equivocado que están. ¿Tuviste un punto de barrera en esa entrada? Sí, claro, porque mucha gente creía y tenía la idea de que, primero, yo había apoyado todo el tiempo siempre a todos los artistas nacionales, ¿me explico? Fuera el género que fuera, cosa que no dejé de hacer por seguir con Rux Parker, eso era lo primero, ¿verdad? No, se va a dedicar a apoyar lo de él y ahí el resto pelamos gallo, no, por el contrario, más me dediqué a apoyar todo y hasta tratar de generar un movimiento, ¿me explico? En el cual hubo mucha gente involucrada. Pero sí existían, o sea, la típica era, este porque está en la televisión y lo promociona en televisión porque ni canta, el otro, el favor, le está haciendo de cantarle las canciones, todas las cosas así. Lo cual, en cierta manera, si lo mirás, es cierto, pues, entonces, ¿por qué me iba a enojar? Ahí estaban mis canciones bien hechas, bien ejecutadas, dale, vamos para adelante, ¿verdad? Sigamos. Nunca fue una cuestión que pretendiéramos tomar con Gerardo como algo para ganarnos la vida o dedicarnos a la música. También hemos de recordar que aquella época del 92 y similar, el 93, no eran épocas en que realmente uno se ganaba la vida haciendo música. O sea, era muy poca gente. Entonces, con Gerardo, lo que hicimos más bien fue capitalizarlo de otra manera. Fue que nos sirviera para nuestra propia imagen individual de cada uno y poder seguir adelante con los trabajos que hacíamos y con las cosas que estábamos haciendo, que de ahí provenían las fuentes de ingresos que a su vez invertíamos en música y la música nos devolvía. ¿Me explico? Sí. Entonces... Era un valor agregado. Correcto. Eso nos permitía, entre otras cosas, si no teníamos ganas, porque muchas veces era una cuestión de ganas o de hábito, no aceptábamos producir. ¿Me explico? Y siempre fuimos mucho más de tocar una vez allá al de vez en cuando, ¿verdad? O sea, que valiera la pena, como el del externado. Como el del externado, como todo ese tipo de cuestiones que siguieron pasando después, porque Rux Parker realmente no termina y no ha terminado hasta el día de hoy, que yo estoy terminando las canciones del álbum nuevo, siempre son las 6. Pero la idea de poder hacer un buen concierto, si es de preferencia 2 o 3 seguiditos, una vez cada 4 o 5 años, siempre existe. Siempre existe. Porque nos pican los dedos por hacerlo. Por supuesto, no, por supuesto. Daniel, mira, vamos a dejar el episodio en este momento y para dejar picada a la gente, el próximo episodio es del análisis. Vamos a ir canción por canción, porque sí, ese disco se merece, así es de histórico, ese disco, ¿ok? Bienvenidos a mi circo, vamos a analizar canción por canción. Ya nos dejaste la base para el análisis y te agradecemos el tiempo. No sabes cómo ahorita estamos con la cabeza reventada de toda la información que nos diste. Y gracias por el tiempo. Nos vemos en el próximo episodio, ¿te parece? Muy bien, señor, dale, con todo. Eso. Hey, muchas gracias. Recuerde que Canción 503 fue gracias a Miller Genuine Draft.
Hace casi 160 años, Frederick Miller compró la cervecería Plank Road, situada en Milwaukee, Wisconsin. Recién llegado de Alemania, Frederick y su esposa llevaban con ellos una bolsa llena de levadura especial y el sueño de triunfar en la industria cervecera. Mucho tiempo ha pasado en el Valle Miller, donde en 1985 elaboramos por primera vez Miller Genuine Draft. Desde entonces hemos mantenido la visión original de Frederick, utilizando el mismo proceso y los mejores ingredientes para hacer una cerveza super premium filtrada 4 veces, que generan una suavidad excepcional. Sabemos que Frederick estaría orgulloso. Miller Genuine Draft. Canción 503 es gracias a una cortesía de ProMúsica. ProMúsica, entretenimiento y música a la medida para su evento. Y The Great Marshall, Men's Grooming Parlor. La experiencia de Great Marshall es la de cortes clásicos, música y estilo para los que saben. Haz tu cita al 7743-4284. Nuestro protocolo de seguridad para nuestros clientes y staff nos permite atenderte como te lo mereces. The Great Marshall, Men's Grooming Parlor.